Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Leo. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, muy agradecida por tu maravillosa presencia en una semana más de compartir estas maravillosas energías. Claro que sí. Vamos a ver cómo está esta semana para Leo. Vamos a manifestar desde ya que será una semana excelentemente maravillosa, con buenas energías, con muy buena vibra. Vamos al oráculo. Comencemos. Acá tenemos el reloj número 45, 54. El tiempo y una voluntad real de triunfar te otorga el resultado deseado. Di que sí, Leo, claro que sí. Bonita energía, muy bonita la energía para ti, para comenzar esta semana. Ese ímpetu tuyo de siempre estar avanzando, Leo, de siempre ir a por la siguiente, para ir triunfando a medida que va ocurriendo transcursando el tiempo. Este oráculo me gusta mucho en este contexto, empezando la lectura para ti, Leo, porque nos está hablando precisamente de que tu voluntad es lo que hace que las cosas sucedan. Precisamente el tiempo relativo se puede acortar o estirar. El tiempo, de hecho, en las dimensiones superiores el tiempo no existe. El tiempo no existe. El tiempo es algo creado en la tercera dimensión, muy necesario por cierto, pero única y exclusivamente existe en la tercera dimensión. Así que fíjate algo, Leo. En este momento me están diciendo para ti que posiblemente hayan situaciones que se vayan a estar ejecutando, realizando con el tiempo como que a mayor velocidad de lo que tú esperabas, como que hay una respuesta a algo que viene por sorpresa. Tú posiblemente pudiste haber pensado que algo iba a suceder en un tiempo prolongado y resulta que sucede en 2-3 días, o todo lo contrario. Es importante este mensaje. Fíjate algo, muchas personas me han dicho que vamos a sacar un mensaje angelical para ti, Leo, antes de comenzar con el tarot. Ya los que me siguen me conocen que me encanta sacar energía oracular antes del tarot. Muchas personas me han dicho que los números que se suelen decir en esta lectura les han dado suerte. Sí, señor, no es mi intención porque de verdad que yo no soy mucho del tema del azar. Pero me lo han comentado, me parece curioso, así que si quieres toma nota de los números que vamos a estar diciendo. En este momento el 45, el 54 puede ser importante para ti, Leo. También me están diciendo, a modo curioso, el 71. El 71. Tómalo si te resuena. Mensaje angelical para Leo. Comencemos. Ángel de la comunicación. Fíjate algo que importante. Comunícate claramente. Eso tú lo sabes hacer muy bien, claro que sí. Claramente, no tengas miedo de decir las cosas tal y como son. Justamente no tenemos tiempo que perder. Vamos a poner un poquito más atrás la velita. No tenemos tiempo que perder y mucho menos en tonterías. Ya no estamos para eso. Estamos para concretar las situaciones, para que las cosas se concreten. Si es para nosotros, que se quede. Si no, pues que se vaya. Simple y llanamente. Aplícalo a una relación de pareja, aplícalo a un convenio laboral, lo que sea, que lo puedas aplicar en tu vida en este momento. No hay tiempo que perder. Precisamente ahora mismo el tiempo se está recortando. Habla claramente, comunícate, no tengas ningún tipo de miedo, sé lo más claro posible y di las cosas tal cual las sientes. Claramente, siempre y cuando sin dañar a nadie, por supuesto, pero no permitas que nada ni nadie intente opacar tu luz o hacer cosas por cumplirle a terceros. No, señor. Muy buena energía para comenzar esta semana, mis amigos de Leo. Vámonos con el tarot. Sí, señor. A ver qué nos dice para mis hermosos Leos este tarot. Maravilloso. Mensaje para Leo. Mensaje para Leo. Wow. Tengo una carta volteada ahí. Fíjate algo, semana importante de estabilización, de compromisos serios. Fíjate tú, posiblemente esta semana, Leo, muchos de mis Leos vayan a estar en una situación, en una tesitura en la que estén contemplando, bien sea algo que han trabajado desde hace tiempo y ahora se concreta.
Y muchos de mis leos me están diciendo que posiblemente estén pensando, estén sintiendo ganas de ampliar un proyecto, de empezar algo nuevo. Es como que sientes las bases necesarias y fundamentales para acrecentar o hacer crecer una empresa, una industria, algo a nivel laboral me lo están diciendo. Los oros representan mucho el poder del dinero, el poder del asentamiento, y el rey de oro en este caso lo representa. Quizás algunos de mis leos estén en etapa de jubilación, en etapa de ya haber cumplido un periodo laboral, pero aún sientan esa actividad en sus venas, esas ganas de seguir trabajando, de seguir creciendo, de seguir evolucionando, y posiblemente estén creando a nivel mental una manera de hacerlo. Esto está completamente bendecido, sí señor. Me gusta mucho. Para otro de mis leos puede ser que posiblemente los estén llamando o estén requiriendo de sus servicios para ciertas conexiones laborales, para ser una especie de tutores, personas encargadas de ciertos departamentos en los que se requiere mucha pericia, mucha buena mano de obra y sobre todo a nivel intelectual. Pensamientos encontrados. De sí y de no, de decir, pues mira, avanzo, no avanzo, me quedo con lo que tengo, voy a por ello. Posiblemente sean propuestas un poquito confusas a nivel de que no entiendo lo que me vayan a estar proponiendo. Sí, señor, independientemente de mis leos avanzan, toman una decisión muy grande, porque ya no es el 4 de copas. El 4 de copas nos decía antes del 5 que la indecisión es completa, que hay mucho pensamiento, pero aquí ya con el 5 me están hablando de tocar, de tantear, de decir, pues mira, sí, voy a dejar atrás ciertas cosas, voy a dejar un pasado, voy a dejar ciertas situaciones que posiblemente me habían estado como que retrasando un poquito el avance o con una nostalgia por haber dejado algo atrás, pero enseguida me voy hacia lo que quiero hacer. Ya es un momento como de decir, corto aquí y voy a por lo que me conviene, voy a por lo mío. Para muchos de mis leos también pueden ser mensajes que llegan de una manera estrepitosa, de una manera veloz, muy rápida. Acuérdate que tenemos aquí el ángel de la comunicación, tenemos aquí el caballero de espadas, que son energías que andan por el aire, son energías que vuelan muchísimo. Posiblemente para muchos de mis leos también estén siendo espiados a nivel de redes sociales, quizás estén siendo un poquito stalkeados. Tengan cuidado con esto, porque también esta energía me lo puede estar diciendo, que haya una energía en torno a ustedes que les esté extrañando mucho y que necesite saber y quiera comunicarse, pero no haya cómo hacerlo. Esto es importante saberlo. Es como que el tiempo se le acorta a estas personas. Hay alguien en tu entorno que necesita saber de ti, comunicarse contigo, y no va a tardar en hacerlo. Vamos a seguir secando. Sí, claramente aquí lo tenemos. Pensamientos, muchos pensamientos. Alguien pensando mucho en Leo, pensando en ti, amigo, en ti, amiga. Aquí hubo claramente una situación de ruptura, me están diciendo ahora mismo. Tómalo como te resuene, una situación de ruptura, de alejamiento, de distancia, de como que ya las cosas no se podían concretar, pero el pensamiento sigue estando. Y del 10 de espadas saltamos directamente al caballero de espadas, que es la acción, es el dejar de pensar y actuar. Sí, mira cuántas espadas tenemos. Aquí tenemos un kit completo de espadas. Tenemos un kit completo de espadas que son pensamientos. Ya entiendo por qué esta energía en ti, Leo. Tú definitivamente decidiste alejarte de esta energía porque te diste cuenta que estabas siendo manipulado, traicionado, como herido. Sentiste una herida muy profunda en tu corazón, en tu alma, y decidiste alejarte. 7 de espadas, 6 de espadas. Aquí tenemos una energía de muchísima mente. Muchísima, pero muchísima mente. Claramente ya estoy entendiendo, valga la redundancia, de que el por qué tú te estás empoderando en ti, por qué vas a tener que comunicar esta semana las cosas claras sin ningún tipo de miedo. Di las cosas que tengas que decir. Si toman contacto contigo nuevamente, habla desde el corazón, haz las cosas, di las cosas tal y como son, porque tu tiempo vale literalmente oro. Sí, señor, oro. No se vale el de que te digan que se está llorando por la leche derramada, no, señor.
Leo, semana importante para algunos de mis amigos de Leo para tomar las riendas y sobre todo las riendas de sus emociones, de su mente, del poder mental. No de nada me han salido tantas espadas seguidas. Esto ya me indica una clara tendencia hacia ese poder de decidir, de tomar decisión y de cortar con algo que no te estaba beneficiando. Tenemos aquí 8 de copas, claramente lo tenemos, el alejarse de algo, independientemente, esto es a nivel emocional. Esto va a resonar con muchos de mis amigos de Leo que estén en situaciones de lejanía o de posiblemente contacto cero con su persona especial. Aquí hay una lejanía, hay una separación, hay como que no retorno, un punto de no retorno. Es un punto de no marcha atrás. Se llegó hasta un punto, te puedo escuchar, podemos hablar, podemos conversar, pero yo sigo mi camino hacia adelante, hacia mi luz. Wow, Leo, menuda energía, potente energía para ti. Vamos a sacar una carta, un mensaje de este oráculo importante para mis amigos de Leo. Leo, recuerda que tú eres el rey, la reina de tu reino, el dios, la diosa de tu Olimpo. Tú tomas las decisiones que tengas que tomar. Menudas energías muy, muy potentes para ti. Vamos a ver este mensaje. Y recuerda, cuando Dios proclamó, si eres agradecido, te daré más. Pero si eres mal agradecido, de cierto te digo que mi castigo será severo. Aprovecha tus dones, Leo. Aprovecha tus dones, tu buena voluntad, tu poder de decidir. Aprovecha el tiempo que tienes. No pierdas tu tiempo porque es el mayor don que nos ha dado Dios. Y no estamos hablando de un Dios que castiga, no. Nos castigamos nosotros mismos cuando nos permitimos que nos hagan daño. Nos castigamos nosotros mismos cuando permitimos que nos metan en situaciones que nos alejan de nuestra luz. Muy pendiente de esto, Leo. Vamos a sacar aquí unas letritas que pueden estar en el nombre, en el apellido, en el apodo de alguna persona para ti importante, una situación. La E, la K, la P, la U y la letra A. Unos viejecitos de poder para mis amigos del signo de Leo para esta semana, por favor. Gracias, gracias, gracias. Tenemos mucho. Flor de loto. Flor de loto es el inicio, el comenzar, el avanzar independientemente de las circunstancias. La flor de loto florece desde el pantano. Es más, necesita el pantano para florecer y sale impecable e inmaculada. Tenemos la estrella de mar que nos habla prácticamente de lo mismo, poder de resiliencia, poder salir adelante, de avanzar, de crecer, de evolucionar. Muchos de mis leos pueden ser que estén viviendo cerca de zonas playeras, costeras, importantes si puedes hacerte esa bendición de darte un baño en la playa, importantísimo. Tenemos aquí la mariposa que nos vuelve a hablar de la misma energía. Fíjate cuánta energía de resiliencia, de avance, de evolución tenemos acá, Leo. Poder, mucho poder, transformación, dejar que algo se vaya para que algo bueno, algo vuelva a nacer. Tenemos aquí la corona que te representa, Leo. No bajes la frente porque se te cae la corona, Leo. Mantente altivo, mantente con la frente en alto, independientemente de lo que esté pasando. Tenemos la espada para cortar lo que haga falta cortar y la protección divina que tienes, Leo, en tu alma, en tu corazón. Avanzas a pasos agigantados y puedes con todo y más. La estrella que te bendice, milagros que se hacen realidad en tu vida. Doblemente estrella, estrella de mar y estrella del cielo. Muy bonito mensaje para Leo. Me encantan las bendiciones que están para ti. Milagros que se hacen realidad. Leo, me ha encantado tu mensaje, me ha encantado tu lectura. Gracias, gracias por tu conexión. Yo eternamente agradecida. Si te ha gustado este mensaje, dame un like, suscríbete, comenta. Y si estás interesado o interesada en una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida nos ponemos en contacto contigo. Gracias, gracias, gracias. Mil bendiciones.